Muchas gracias y gracias a todos por estar al pendiente. Gracias al maestro Paco Cruz, que ya llegó para hablar sin censura. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y sus libros de referencia, más de 10 años de haberlos publicado, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Desde acá, desde Los Ángeles, California, te abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sé que por aquí ya anda también Jaime Hernández, se levantó tempranito, así que lo saludamos Ah, y me no lo imagino. había visto, no lo había visto. Perdóname, mi querido maestro Jaime Hernández, perdóname. De por sí te caes de la cama y luego que uno no te salude a tiempo, está cabrón, ¿no? Está cabrón. Oye, Jaime, Se nos vaya a sentir, Vicente, nada más por eso. oye, Jaime. Ya me voy. No, espérate. Oye, Jaime, otra vez de negro y el maestro Paco renuente a Muy ponerse el mal. uniforme, ¿no? Qué bárbaro. A la noche voy a tomar un vuelo a París para comprarme unas camisas y playeras negras. Exacto. Bueno, Muy bien. ¿te gustan Y- esas formas de la profesora Elvester Gordillo? sí, exactamente. Oye, Dime, Chente, Eo, te pido un inmenso favor. dime. Por favor, le das un fortísimo abrazo a mi querido Porfirio y a Raquelita, su esposa. De verdad, yo creo que Vicente y su esposa son de la gente No, más Porfirio humilde. Porfirio es su esposa. Perdón, Dijiste, ¿qué pasó? perdón. Ya me estaba sacando del club. ¿Qué dije yo? ¿Qué onda? Porfirio y Raquelito son dos de las personas que más han respaldado no solamente a Sin Censura, sino a youtubers como No Apto para Cínicos o cuando estábamos con de 7 a 9, siempre estuvo ahí con nosotros dándonos un espaldarazo. Y de verdad, no sabes lo importante que para nosotros siempre es ver ese respaldo de gente porque nos daba alientos. Siempre que recibíamos un apoyo de Porfirio y Raquelita, es como un bálsamo, ¿sabes? De esta gente que entiende que a veces ir tirando para adelante es complicado. Así es que yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos. Así es como te agradezco que llegues a esta cita, mi querido Jaime, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Ya escuchaba, algunas de las personas que nos apoyan en Sin Censura respaldan No Apto para Cínicos, por eso le pido a usted que nos está viendo y escuchando que por favor, respalden con los likes, con las suscripciones y con las aportaciones para que siga adelante el maestro Jaime Hernández. Bien dicho, mi querido Jaime. Y miren, hoy nos enfocamos en el caso de Porfirio y Raquelita porque nos dejan dormir aquí en esta esquina, como seguramente les ha pasado a ustedes en este largo caminar en el periodismo, Paco, Jaime, de gente que lo mismo te da un taco, que lo mismo te ofrece un champurrado, un atolito, qué sé yo. Esto desmonta. No me acuerdo qué día tuvimos esta discusión de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. No, yo les decía, yo tengo la confirmación de que no es así. Bueno, ayer platicaba con Octavio precisamente de esto. Un ejemplo es Porfirio y su compañera Raquelita. Híjole, seguramente nos está viendo y escuchando Porfirio. Gracias, Porfirio. Si no se quita la camisa para que uno pase ahí, no se ensucie los zapatos, es porque Dios es muy grande. Pinche Porfirio es bonachón, es un chingonazo. Y yo quiero decirles que así con esos ejemplos podemos ir por el mundo y decir, no, hay que contrarrestar eso de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Yo tengo un pinche amigazo chingón que se llama Porfirio, se apellida Vázquez y que desmonta esto que no puede convertirse en ley. Y hablando de agradecimientos, porque es de gente a la que le enseñan bien en su familia Mm. precisamente a ser agradecidos. Gracias, Paco, porque en los últimos 2 días, para que uno pueda estar aquí, te has echado al hombro el programa y has estado al pie del cañón en la conducción. Gracias. Y la gente va a decir, ay, qué cursis amanecieron hoy. Pero si no lo dice uno aquí, se pasa.
Ya casi le das un beso a Paco, ya casi le das No, un beso Vicente, a Paco. no, pero déjame, no, gracias a Jaime, porque la verdad es que se ha levantado tempranito todos los días. Ayer estaba ya a las 6:05, sé que ya estaba listo para sumarse a la transmisión. A las 6:15 se sumó, es decir, tempranito, y que ayudan a hacer más ligera la transmisión, que además el conocimiento de Jaime, pero lo que yo les digo, a veces se nota cuando uno no es conductor, porque Jaime sí es un conductor como tú, y eso hacen que uno aprenda para darle, Jaime, ese atolito que me vas a invitar tiene que pagar. No, Oye, la verdad es que se hacen más llevaderas las emisiones, Vicente, tú oye, lo sabes, ¿va? claro, dice Juan. Y las noticias, mándeme su pregunta con un superchat para que me suene más bonita la pregunta, Juan, porque así, sin superchat me suena como a regaño. Así que, y las noticias, póngale signos de interrogación al principio y al final, como debe de escribirse, Juanito. Y las noticias van a llegar a continuación para que no se me desespere. Después de tanto... Pero además, Vicente, nada más para decirle a Juan, mira, aprovechando eso, apenas tenemos 3,100 likes y somos 6,700. Hasta con like va ahí y compartir. Hay que darle a la campanita, Juan. Así que ya saben, como dice Vicente, una lluvia de likes. Y si le borran la suscripción, ahí está la campanita, Vicente. Y luego, pues ahí tenemos la cuenta Banorte. Ya aprovechando el viaje, recuerde que tenemos una cuenta Banorte, Chayotito del Pueblo, y bueno, pues aquí estamos, ya sabe, la cuenta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de cuenta, mire, Juan, mira, ya, muchas gracias, el número de tarjeta, no de cuenta, de tarjeta, Banorte 4189-1400, 5511-8185. Juan, ahora sí vayamos a las noticias, con ese Chayotito, ya que podemos decir. Porque Juan ya mandó $5 de superchat, así como, cállense cabrones y vayan a las noticias, ya déjense de cosas. No, a ver, es viernes, mi querido Juan, y pocas veces nos soltamos la greña así para agradecer a todos los que hacen la diferencia. Y tú acabas de enviar $5, te lo agradecemos. Y por respeto a las personas que solamente vienen a las noticias, acabo de revisar todas las portadas de los principales periódicos. Ahora va el análisis de los maestros, por ejemplo, de esta noticia de que se acabaron los privilegios. Alguien que siga defendiendo la idea de que en México hay privilegios, pues ahí está la noticia de la profesora Albester Gordillo, la que era intocable en los gobiernos del PRI y del PAN, la intocable para gobiernos neoliberales. Pues se le acabó el corrido, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, nada más, es que viste 3 temas que son fundamentales, el de las armas que hemos tratado muchas veces sobre el tráfico de armas a México, el de la maestra Albester Gordillo Morales, lideresa vitalicia, cualquier cosa que quiera decir vitalicia del Magisterio Nacional o Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el de Grecia Quirós. Y mira, nada más porque aquí estamos los dos, ya me imagino que Norman está a punto de enlazarse. Vamos a iniciar con Grecia Quirós, porque sí es importante, Vicente, es importante que una presidenta o la presidenta municipal de un municipio intente censurar a un senador. Si eso le hace a un senador, porque es intento de censura de ella, no de las autoridades. Es un intento de censura de ella. ¿Qué pasa con Grecia Quirós? Y eso tiene varias derivaciones. Es una demanda para censurar a un senador de la República. Olvídate que sea Gerardo Fernández Noroña. Y es al mismo tiempo presenta una entrega, no es una denuncia, pero entrega una serie de videos, sé que son 9, para censurar o para tratar de acalambrar o meter miedo a Raúl Morón Orozco, que es senador de la República, a Nacho Campos, le digo Nacho Campos, o Ignacio Campos Equigua, que fue presidente municipal de Uruapan, y a Leonel Godoy Rangel. Entonces, cuando ves todo eso, nos tenemos que preguntar algo. ¿Qué está pasando con Grecia Quirós García? Y mira, para mí hay algo muy simple.
el movimiento del sombrero está muriéndose, está en agonía. Así que tiene que recurrir Grecia Quirós García a una serie de trampas para tratar de mantenerse en el ojo público o en la opinión pública con ayuda de viejos periodistas, de esos viejos periodistas que quieren ver caer o pegarle a la 4T con lo que sea. Así que presenta los videos, que no es una denuncia propiamente, pide que los revisen, pero son videos que presentó en su momento o grabaciones de Carlos Manso Rodríguez, el extinto presidente municipal de Uruapan. Son videos que no aportan, que ya conocemos todos. Ojalá hubiera algo nuevo. Decir, pues, es válido, pero lo que está haciendo es tratar de mantenerse en el ojo público. Y lo mismo hace con Gerardo Fernández Noroña. Tramposamente, y bueno, y en eso le colabora el Instituto Electoral de Michoacán. Tramposamente juegan con una denuncia, es una denuncia en el Instituto Electoral de Michoacán que no tiene ningún efecto, pero que además no emite ninguna sentencia contra Fernández Noroña. No emite nada, pero son trampas legales para censurar, para mantener vivo a un movimiento que para mí ya es como un zombie, un muerto viviente que no pega, que no tiene un alcance y que ve que se le está diluyendo por la mano o en los dedos una candidatura a la gubernatura, porque hay encuestas por lo menos en los últimos 10 días, ha habido encuestas locales que muestran que Raúl Morón, por ejemplo, sería el candidato que más, o es el candidato o precandidato, porque todavía no hay candidatos, o el personaje que más apoyo tiene en Michoacán, y que el movimiento del sombrero sigue contenido en Uruapan. Y todavía no empieza el año electoral, Vicente, por lo menos para ellos. Así que lo que está haciendo Grecia Quirós es tratar de respirar, tratar de mantenerse ahí en la opinión pública con cualquier cosa. Así que los videos son abiertamente parte de esa desesperación. El ataque a Gerardo Fernández Noroña, pues está igual. Pero ¿qué vemos? Vicente, ya no son los días de que nos iba a tirar el movimiento del sombrero, ¿no? Que ya veían, yo recuerdo, hace 3 semanas, 4, veían a Grecia Quirós como presidenta de la República. Y yo digo, faltó nada más que la candidatearan a la Secretaría General de la OTAN o de la ONU. Verdaderamente fue algo que se salió de proporciones, pero como todo pasa en este país, Vicente, se les van muriendo los temas. Así que Grecia Quirós está desesperada, acaba de pedir un préstamo de cercano a 830 millones de pesos, y con esto acaba de autorizar aumentos de predial hasta de 1000%, porque lo dijo el gobernador, hasta de 1000%, y está tratando de desviar la atención, de apagar muchas cosas. Ya descubrió además también que no es lo mismo ser presidenta municipal que ser digamos, con todo lo que representa o los asegúnes, ser la viuda de un tipo que a su manera encabezaba un movimiento. Así que está descubriendo ella muchas cosas, Vicente, y en cuanto pasen otros 2 meses va a descubrir que ese movimiento del sombrero ya se murió. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, pero los políticos, que ahora ya es una política, son capaces de todo. Vicente, Jaime, y si llegó Norman, buenos días, Norman, también. Ya llegó el querido Norman Pearl, a quien saludamos también con mucho gusto. Maestro, buenos días. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, Vicente, Paco, Jaime y a toda la maravillosa audiencia de Sin Censura. Aquí estamos revisando ya los temas más importantes. Con lo que tú quieras entrar, mi querido Jaime, pero quiero poner algunos temas ahí sobre la mesa. Nuevamente, el golpe a la lideresa del CENTE, que no es poca cosa, y el mensaje está claro: se acabaron los privilegios. Esto de la censura a Noroña por el Instituto Electoral de Michoacán, en donde también fue desmentida por manipular la opinión pública, Grecia Quirós, de que había presentado denuncia penal
contra el exgobernador Godoy, contra el senador Morón y contra el exalcalde Ignacio Campos, los aranceles de Trump, y aún así México por tercer año consecutivo sigue siendo el aliado comercial principal, número uno de Estados Unidos. Así que creo que estos datos no van a llevar a Trump a romper, a menos que esté medio loco. Sí está loco, pero no tanto con este tratado, porque de otra manera se vería muy afectado, no solamente México, sino Estados Unidos. Y aparte, déjame mencionar, para escuchar tus comentarios, que leo un posicionamiento, un comunicado de Relaciones Exteriores que dice así: se solicita a autoridades en Estados Unidos garantizar atención médica adecuada a familias detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas. El gobierno de México, a través del Consulado General de México en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, da seguimiento puntual a la situación de las personas mexicanas detenidas en el Centro de Procesamiento Migratorio de Dilley, Texas, particularmente casos de niñas, niños y adolescentes. La representación consular mantiene comunicación directa con autoridades de ICE para verificar el estado de salud y el acceso a atención médica de las personas mexicanas detenidas. Sobre los recientes casos de 2 familias que estuvieron detenidas en dicho centro y que involucran a menores de edad que enfermaron durante su confinamiento, se confirma que el Consulado General en San Antonio, junto con otros consulados, mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindarles el acompañamiento y apoyo consular correspondiente. El personal consular realizó hoy una visita consular a Dilley para entrevistar a personas mexicanas y confirmaron que reciben atención médica diaria y tienen acceso a atención psicológica. Se verificó que cuentan con los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, conocido como CIAM, por sus siglas, que también están exhibidos dentro de las instalaciones. Por otra parte, la Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual a través de canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas detenidas. De igual forma, la Embajada de México da seguimiento con las autoridades centrales de Estados Unidos. El bienestar y la plena observancia de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior constituye una prioridad para el gobierno de México. Se continuará brindando asistencia y protección consular conforme al marco jurídico vigente, utilizando todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles. Menciono este comunicado porque pues debemos de seguir poniendo el dedo en la llaga. Esto me lleva a decir que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga. Si se están moviendo los consulados, es sí, por orden expresa de la presidenta, pero también por las denuncias, las quejas, los señalamientos que no dejan de hacer los paisanos y paisanas. Así que desde aquí y en pie combativo, respetuoso pero combativo, no nos quedemos callados. Así que mi querido Jaime, ahora sí voy contigo. Déjame entrar por este último caso, declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo no sé si ustedes conocen o no los antecedentes de lo que ha ocurrido en este centro de detención migratorio en Dilley, Texas. Todo comenzó porque la situación dentro de ese centro de detención era tan horroroso, tan humillante para madres, niños, adolescentes, y todo esto lo generó los propios detenidos que empezaron a compartir videos, fotos. Ya saben que vivimos en la era de la comunicación instantánea. Niños que enviaron mensajes denunciando la situación, y esto dio a pie a que medios independientes empezaran a investigar el caso y le siguieron la pista a un caso que de verdad tal parecían centros de detención, lo más parecido a guetos como los que mantuvieron los alemanes contra los judíos o como los que han tenido los judíos contra los niños de Gaza. Claro, sin el tema de los bombardeos continuos, pero mala alimentación, temperaturas extremas, falta de medicamentos cuando los niños se enfermaban. Y todo esto, pues imagínense, empezó a cundir. Y entonces, ¿qué hizo la Casa Blanca? ¿Qué hizo el Departamento de Seguridad Interna? Mandó a funcionarios a ver
quién había mandado esas fotos, a tratar de arrebatarles esos testimonios, esos testigos visuales que habían enviado, en lugar de resolver la situación, fueron a reprimir. Entonces, todo esto generó un escándalo realmente, es que vivimos en la era Trump, la era del horror, de verdad. Esto es distópico, lo que hemos estado contemplando. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al ver esto, eh, pues ciertamente, pues empezó a moverse porque las imágenes que empezaron a circular cundieron por las redes sociales. Por ejemplo, muchos medios como por ejemplo ProPublica empezaron a distribuir estas imágenes de los niños que hablaban, consignaban los hechos. Le pasé a Ceci una imagen que publica, que es una especie de collage, de mosaico que publica ProPublica, en donde salen las fotos de estos niños, de estos adolescentes, y entonces fue una ventana que se abrió para ver, me estoy guardando de no ser exagerado en los adjetivos, pero ciertamente una situación deplorable, ¿no? La situación de aislamiento, de abandono, niños de Venezuela, niños de Centroamérica, niños que escribían sus cartitas en inglés, porque ya incluso escriben en inglés. Y entonces esta es una situación calamitosa que ha puesto de relieve el tratamiento tan brutal que se les da desde niños a estos inmigrantes, a quienes, ¿sabes?, meten en un centro de detención como si fueran una raza menor, como si fueran animales, como si fueran ganado. Esto es lo indignante. Miren, aquí está esta imagen que publica ProPublica, que denunciando las imágenes de los niños, de los adolescentes, que ellos mismos denunciaban con sus mensajes lo que estaban viviendo al interior de este centro de detención. Así es que yo celebro este comunicado. Evidentemente el comunicado está escrito en los términos más diplomáticos. Yo hubiera sido más duro, pero claro, México tiene que ser diplomático a la hora de pedir a las autoridades de Estados Unidos que por favor no violen los derechos humanos de estos niños. Segundo elemento que quisiera abordar rápidamente, el caso de doña Grecia Quirós. Resulta muy triste, muy, muy, muy triste, que en una época en la que mujeres como Claudia Sheinbaum, una mujer brillante, inteligente, con una capacidad para gobernar, para dirigir el país, crezca como un hongo una mujer como Grecia Quirós, que para mí representa lo más safio, lo más vulgar, lo más cazurro de la inteligencia femenina, de lo más tramposo. Y que en Grecia Quirós se parece más a las Xóchitl Gálvez, a las Alessandra Rojo de la Cueva, que a mujeres como Claudia Sheinbaum. Y con esta actuación tan indigna que denota que depende de quienes la están manejando, que la están manejando de forma pues tramposa para ver de qué manera la convierten en títere de sus aspiraciones en Michoacán. La verdad que qué lamentable ver este caso de una mujer que representa desde mi punto de vista el alto contraste cuando vemos a una mujer tan inteligente, tan independiente, que no necesita de nada, que es una mujer con carácter brillante. Admiro muchísimo y qué bueno que tengamos una mujer como presidenta como Claudia Sheinbaum. Tercer elemento, la señora Gordillo. Yo creo que si alguien escribiera, de hecho, a veces me dan ganas de escribir un libro. Miren esta foto, se parece a la hormiga atómica. Aquí Elba Ester Gordillo. Si hubiera, yo creo que un gran título para escribir un libro sobre Elba Ester Gordillo, que ya se han escrito varios, sería La Gran Seductora. ¿Cómo es posible que una mujer como Elba Ester Gordillo haya sido capaz de seducir a uno de los sindicatos más poderosos? ¿Cómo es posible que haya logrado seducir
a Jongitud Barrios para después darle la puñalada trapera. ¿Cómo es posible que esta mujer haya sido capaz de seducir a los gobiernos del PRI y PAN, el PAN, para hacerse con un poder inconmensurable? Sus tentáculos se extendieron por todos lados, por todos lados. Yo recuerdo que estando en Madrid tenía a agentes enviados para formarlos políticamente, también los mandaban a Washington. Fue una mujer que fue haciéndose de cuadros. Claro, lo cierto es que estos cuadros nunca se desarrollaron, nunca alcanzaron los niveles de excelencia, pero bueno, ella presumía de tener una red impresionante dentro y fuera de México, y claro, esa red se extendió hasta el Poder Judicial, que la protegió durante tanto tiempo. Esta mujer, esta gran seductora del poder político añejo en México, ha recibido un raspón de la nueva Suprema Corte, de la nueva estructura judicial, que le ha dicho: nanay señora, se acabaron los privilegios, a pagar los más de 19 millones de pesos que usted debe en impuestos. Y un último tema, porque creo que es muy, muy preocupante lo que está pasando en las inmediaciones, en todo lo que es el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, en el Golfo, en el Canal de Suez. Hay una acumulación sin precedentes en la historia moderna, de naves de combate, portaaviones militares. Las bases militares de toda el área están ocupadas. Hay una concentración sin precedentes de fuerzas militares que están esperando las órdenes para atacar a Irán. Lo voy a decir muy, muy resumidamente. Si Donald Trump da la orden de iniciar un ataque de carácter quirúrgico para asesinar al ayatollah Khomeini y propiciar un cambio de poder, podría desatarse una tercera guerra mundial. De ese tamaño es la amenaza que muchos hoy están valorando desde Estados Unidos y desde Europa. El Reino Unido, para que se den una idea, está debatiendo si, de hecho, está prohibiendo que Estados Unidos utilice sus bases militares que suele utilizar en campañas de ataques, porque saben bien que Irán tiene misiles de largo alcance que pueden realmente atacar esas bases militares. Los misiles de última generación de Irán son misiles hipersónicos que tienen un alcance de más de 2,000 kilómetros. Así es que Israel quedaría reducido a escombros, y yo creo que si realmente Donald Trump se atreve a dar esta orden, señor, estaríamos a las puertas del Armagedón. Mi querido Norman Pearl, sobre lo que quieras, maestro, sírvase con la cuchara grande, es viernes, querido Norman, pero por favor, toca el tema de la profesora Elvester, ¿no? Dame tu punto de vista. Si Salinas Pliego ya paga sus impuestos, ¿por qué, hijos de la chingada, tendrían personajes como Elvester Gordillo la intención de que se les siga privilegiando? Pues no, le dieron con la puerta en las narices en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, no hay que olvidar, hay que tener siempre presente que el Elvester Gordillo es producto de un dedazo, ¿no? A la salida, es decir, a la llegada de Carlos Salinas de Gortari, queriendo justificar su triunfo electoral, que por supuesto no existió. Acuérdense que se robaron también la presidencia. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari trata de hacer cosas estrambóticas, ¿no? Así que sonaran muy fuerte. Es cuando él manda quitar a la quina en Ciudad Madero, Tamaulipas, en donde se urde un plan y llevan a un agente del Ministerio Público que había fallecido en la Ciudad de México, lo llevan a la casa de la quina, de Joaquín Hernández Galicia, y bueno, con eso logra quitar un poder que era un poder real, el poder del líder o secretario general de Petróleos Mexicanos, ¿no? Durante tantos años. De la misma manera lo hace en educación pública. Quita al sempiterno Carlos Jongitud Barrios, quita a Carlos Jongitud y en su lugar pone a Elvester Gordillo, quien era la número 2, quien era la segunda de Carlos Jongitud Barrios.
el Bester Gordillo le permiten crear muchísimo poder. No hay que olvidar que decían que era el sindicato más grande de América Latina, ¿no? Sí, y ciertamente tenía una enorme cantidad de adeptos, de profesores registrados en el magisterio, en este sindicato, perdón. Y bueno, ella crea muchísimo poder. Es un poder político que trasciende inclusive a un poder económico. Ella maneja de forma absolutamente arbitraria las cuotas de los profesores y pasan por sus cuentas de cheques personales. Ahora dice que no, que esas cuentas no eran de ella, que eran del sindicato, pero estaban a su nombre. Eso suena por lo menos ridículo, ¿no? Esto fue en 2008 y 2009, cuando pasaron por sus cuentas cantidades multimillonarias, cuya fracción, cuyo porcentaje de impuestos sobre la renta ascendía a 19 millones de pesos. Pues simplemente ahora se le pide que los pague. Ya fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que ella tenía que pagarlos y bueno, estoy seguro que los tiene. No hay que olvidar todas esas casas que ostentaba en el sur del estado de California, en Estados Unidos, en donde, bueno, ella mostraba su poder económico, a pesar de ser una mujer de una extracción muy humilde, y que después trató de justificar diciendo que eran herencias de su mamá, una señora que, por cierto, era terriblemente humilde también. Pero bueno, oye, Norman, otra cosa sí. que no se nos debe pasar por alto en el caso del Bester Gordillo, pues no nos la ponían a un paso de la tumba, que por eso no podía estar tras las rejas, que la mandaron a arresto domiciliario, pobrecita, ya se está muriendo. Mira, se casó, rejuveneció, y ahora está anda peleando que no le cobren los impuestos, pues ni tan, ¿no? O sea, ¿qué onda? Las historias que nos contaban en el Poder Judicial, el viejo, el podrido, para justificar sus decisiones tan insultantes para el pueblo de México, Norman. Bueno, sí se casó, pero no rejuveneció. Tampoco inventes, Vicente, porque eso no es correcto. Se ve Fíjate más que, joven que Alito. ¿perdón? Se ve más joven que Alito. Eso sí, bueno, es que Alito está optando bueno, Alito es muy joven, tiene 50 años, y el Bester tiene un poco más de 80. Entonces, bueno, pues son comparaciones que no podemos hacer. Pero Alito también pretende ser muy joven, pretende mantener la juventud eterna a través del Botox. Tampoco creo que le funcione muy bien, porque se van afectando mucho esas caras, ¿no? Esos rostros. Yo quiero hablar del tema de la denuncia de Grecia Quiroz en contra de Fernández Noroña. Esto se suscita el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando Fernández Noroña dice que Grecia Quiroz es ambiciosa, oportunista, fascista, etc. Esto hace que la presidenta, pues bueno, le llame la atención y le diga que esto no es correcto. También Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, se le van a la yugular a Fernández Noroña. Pero fíjense en lo que son las cosas. Yo aquel día, en Sin Censura inclusive lo dije, Fernández Noroña no estaba lejos de la verdad. Dice muchas cosas, efectivamente ha tenido muchísimos pleitos con mujeres, ha sido acusado de misógino, pero no faltaba la verdad. Fernández Noroña tenía razón cuando decía que era oportunista. ¿Quién no puede dudar a la distancia? ¿No? Que era una mujer que estaba tratando de capitalizar la muerte de su marido, ¿no? La muerte del líder del movimiento del sombrero. Y dentro de ese momento tan complejo, dentro de ese momento, es cierto, hay que decirlo, que quizá la manifestación, las expresiones de Fernández Noroña no fueron políticamente oportunas. Bueno, él nunca ha sido una persona que seleccione conceptos o palabras o dichos en términos políticos. Él es un estilo de actuar en política, pero yo insisto, no le faltó razón. Él tenía razón, él estaba en lo cierto cuando describía
a una figura, en este caso femenina, que trataba de emerger por encima de la muerte de su marido, ¿no? Vamos, el propio día, casi sobre su tumba, ella ya estaba creando toda una estrategia para poder salir adelante políticamente, mantener el movimiento del sombrero, que nadie lo conocía, pero que realmente ahí logró catapultar en términos mediáticos a este movimiento o a este partido o a este grupo o lo que, como le quieran llamar. Ella, Grecia Quirós, por su parte, tiene que asumir las consecuencias, por ejemplo, de haber denunciado públicamente, que no de manera judicial, pero sí y ha hecho denuncias de que tanto el expresidente municipal, Nacho, como el caso de nuestro amigo Leonel Godoy y el candidato fuerte de Morena para el estado de Michoacán, como es Raúl Morón, estaban coludidos con la muerte de su marido. No hay que olvidar que ya está prácticamente resuelto este crimen. Sabemos que fíjense nada más, quienes matan a Carlos Manso son su propio grupo del sombrero y coludidos con un grupo delincuencial. Lo ha dicho ya la presidenta. No hay que olvidar que Carlos Manso, unos meses antes de su asesinato, mostraba a un miembro, había detenido a un miembro, el Rino le dicen, eso Paquito seguramente lo conoce mejor, mostraba a un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación como una presa, ¿no? Y lo buscaba públicamente. Parece que el Rino y su grupo no le perdonaron, y pues por ahí está la línea de investigación más clara que nosotros ya hemos tratado de ir entendiendo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece injusto que haya, en este caso, que Fernando Noroña haya recibido esta sanción, que realmente la sanción alcanza nada más a quitar de sus redes estos videos en donde incriminaba, o bueno, donde calificaba a Grecia Quirós como ambiciosa, como oportunista y como fascista. Hay muchos temas interesantes, muchísimos temas, pero yo no quiero pasar por alto también la circunstancia de que Pedro Castillo ayer, que es nombrado José María Balcázar, presidente interino de Perú, hasta el 28 de julio, él dice, bueno, si somos del mismo partido y sabe perfectamente bien que se ha manejado una posición muy injusta con respecto a su propia presidencia, pues le pide el indulto. Pero fíjense en lo que son las cosas. José María Balcázar, del mismo partido, le dice que no está en su agenda liberal. Así que bueno, son cosas tristes que tenemos que estar viviendo, que tenemos que estar viendo, en donde un individuo como José María Balcázar, simplemente decide hacerse a un lado e ignorar la injusticia que se viviera en el Perú recientemente con la deposición de Pedro Castillo, quien había ganado de una manera legítima las elecciones. Por último, quiero hablar que suena ridículo todavía, que el Senado de Florida apruebe, fíjense nada más, apruebe poner el nombre de Donald Trump al aeropuerto de Palm Beach, en la Florida, pero esto también tendría un costo de $5.5 millones, que bueno, no importa demasiado si Donald Trump finalmente es reconocido o puede difundir su nombre en tantos ámbitos. Antes le puso a un hotel Trump, a los hoteles Trump, a un edificio. Él es un tipo egocéntrico, enfermo, en donde no ha manejado bien sus 79 años, mis queridos Vicente, Paco y Jaime. También para la segunda ronda nada más lo voy a sacar del pecho para que no se me haga cáncer. ¿Qué onda con lo de Sergio Mayer? Estoy leyendo y me entero que solamente fue a 9 sesiones. O sea, ¿qué rollo? O sea, también a los que dicen en Morena,
no gastemos tiempo en lo de Sergio. No, sí, para que no volvamos a tener un plurinominal como este cabrón. No puede, por cierto, dice que casi como diciendo que él es Bad Bunny, el Bad Bunny mexicano, que para eso le va a servir la casa de los famosos para proyectar la mexicanidad, o sea, ¿qué onda? Si el decir que solamente fue a 9 sesiones, a 9 sesiones en todo este tiempo, y tiene como 50 inasistencias injustificables. Díganme si no es ya dejen tú un fraude como legislador Sergio Mayer. Deberían de tomarlo como el caso emblemático para definir mejores perfiles. Yo debo de decir que respetuosamente difiero de la forma tan, voy a buscar el adjetivo correcto, tan simple, usado por la presidenta ayer al responder al planteamiento. Porque habla del ¿cómo se le llama? No es no el sustituto, el legislador. suplente. El suplente. El suplente. Porque impusieron a Mayer de planta y dejaron como suplente al señor que había resultado beneficiado en el proceso. Ojalá que en Morena tomen en cuenta lo que dice la gente en los chats, lo que denuncia la gente, de lo que se queja la gente en redes sociales y obviamente a ras de tierra, a ras de suelo, la gente de a pie. Ojalá que este sea el caso emblemático para que no tengamos más Lili Téllez, más Germán Martínez, más Sergio Mayers, más Cuauhtémoc Blancos. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible que haya faltado a cerca de 50 sesiones en la Cámara de Diputados y todavía hay quien se rasgue las vestiduras porque el pinche radical, solo como ejemplo de Vicente Serrano, le juega al caníbal en la izquierda y critica a Sergio Mayer? Mi querido Paco, con lo que tú quieras para la segunda ronda. Vicente, rapidísimo, dos temas, el del Bester y el de Sergio Mayer. Primero el de Mayer. Mira, Morena está pagando los excesos o el pragmatismo peligroso de Mario Delgado Carrillo, ¿sí? Hay que decir que el presidente abrió la puerta, el presidente López Obrador, claro está. Morena es un partido nuevo. ¿Cuándo le dieron su registro? ¿2012? ¿2014 más o menos? Sí, 2014 más o menos le dieron su registro y de pronto creció como un monstruo que se apoderó de las estructuras políticas de este país y en ese proceso tiene muchos pecados Morena, hay que decirlo, y uno de esos es el de los, no solo chapulines, sino indeseables, granujas, impresentables como Sergio Mayer. Y están aprovechándose de todo esto. Mario Delgado Carrillo nunca dio una explicación del por qué le entregó una diputación a Sergio Mayer. No hay ninguna lógica excepto que sea su cuate. Es eso, es el cuatismo. Y yo recuerdo mucho cuando Sergio Mayer un día platicó, fui a varios partidos y en todos me cerraron la puerta, pero Morena me las abrió. O sea, ni siquiera es un tipo morenista, olvídate que izquierda, ni siquiera hay una conjunción o comunión con los intereses o ideales de Morena. Y es el caso de Yunes, es el caso de Murat, es el caso de Alejandra del Moral, ya tú habías dicho de Germán Martínez, Lili Téllez. Morena está pagando sus excesos y va a tener eventualmente que hacer una depuración abierta. Ahora mismo hay cinismo, lo que hace Sergio Mayer y las declaraciones que da son cínicas abiertamente, pero pues esos son los excesos y aquí lo platicamos muchas veces, el pragmatismo peligroso de Morena. Algunos los puedes justificar, pues es que con eso íbamos a obtener la mayoría calificada, pero de pronto Morena se llenó de eso, de traidores, así como lo decimos aquí, pero es pragmatismo peligroso.
peligrosísimo. Y mira, ahora que están a punto de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo va a hacer el martes por la mañana o en su mañanera, la reforma electoral, yo digo, es tiempo, primero para que Morena haga una purga y después para que considere seriamente la posibilidad de romper con el PT y con el Partido Verde, que han sido los grandes ganadores de esta alianza de Morena. Son un negocio. El PT y Morena vieron, y el Partido Verde Ecologista de México vieron en Morena un gran negocio y han hecho un gran negocio. Punto, rapidísimo para que sean unos minutos. Luego, el caso de la maestra Elvester Gordillo Morales, nada más recuerda, cuando se crea el CENTE en 1900, entre el presidente Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, lo crean con una sola orden, que sea el sindicato al servicio del presidente. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido solamente de cacique en cacique. No hay de otra ni cómo entenderlo. De cacique es cuando Luis Echeverría ordena de poner a Jesús Martínez Robles, que es el matón, se va con otro matón. Sí, el profesor Jongitud Barrios, Carlos Jongitud Barrios de San Luis Potosí, y cuando Salinas decide meter mano para cobrarle a Jongitud todos los pecados, entre ellos el apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, impone a otra matona, la maestra Elvester Gordillo Morales. Y digo matona, aunque la perdonaron del asesinato del maestro Misael Acosta, la verdad es que es eso, impone a otra matona que nada más se lleva del sindicato, y están documentados, $200 millones, no de pesos, 200 millones de dólares, así que, y los tres caciques, ellos son los tres caciques, Jesús Martínez Robles, Carlos Jongitud y la maestra, y los tres terminan de manera muy abrupta y trágica, la misma, por la mano presidencial, y la maestra sabía eso y lo aprovecha Vicente y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes tempranito, Vicente, si se necesita antes, ya sabes que aquí estoy en mi casa, trabajando, pero buenos días, Jaime y Norman, buen fin de semana para los tres. Gracias, mi querido Paco. Oye, Jaime, que no se nos olvide esto que publica, y me parece muy interesante analizarlo, Milenio, el PAN, el amo de los plurinominales desde 1979. Ahora entiendes por qué el PAN está con todo contra la reforma electoral. Los legisladores del PAN y el PRI tienen el récord de haberse sentado más horas en escaños y curules. Son los amos de las plurinominales. Desde su estreno en 1979 hasta el último proceso electoral en 2024, los blanquiazules han ocupado 985 asientos de representación proporcional en el Congreso mexicano, mientras que los tricolores han llegado a esos espacios en 590 oportunidades. Y todavía tienen el descaro estos cabrones de decir, es que Morena quiere todo a su modo. Desde 1979 lo han tenido a su modo estos y se han servido con la cuchara grande. ¿Con qué cara? Cínicos, hijos de la tostada, muy temprano para mentar madres y padres. Sí, y yo creo que la figura de los plurinominales, yo creo que es la figura más repudiada por la mayoría de los ciudadanos en México, precisamente por este tipo de actitudes, ¿no? Que se han reproducido, desafortunadamente, en el seno de Morena, ¿no? Hemos visto el número de asistencias del señor Mayer, y aquí tengo que decir algo, porque me consta. Muchas veces, yo me preguntaba, porque tú sabes que el único punto en el que Sergio Mayer y yo coincidimos, porque no podría coincidir de ninguna manera con Sergio Mayer en muchas cosas, pero el único punto en el que coincidimos Sergio Mayer y yo es a la hora de ir al gimnasio. Yo lo he visto muchas veces a Sergio Mayer. Coinciden, los dos son artistas, Jaime, los dos, confiesan. Y entonces, coinciden en su puercazo. Exacto. No, pero espérate. Mientras Sergio Mayer hace así, y yo me le quedo viendo y digo, bueno, ¿cómo es posible?
No, yo como los machos, así. Así es que el Sergio Mayer se la pasa en el gimnasio en lugar de ir a chambear. Digo, ahí se la pasa, ¿eh? A veces trae al chofer, a veces no lo trae, pero ahí anda en el gimnasio todo, embelleciéndose el señorito, ¿no? Para que vean lo que hacen los pinches plurinominales, y ahora se estuvo preparando para irse a la casa de los famosos. Digo, que no mame, en serio. Ay, señor Mayer, señor. Bueno, pero eso solamente en el anecdotario, pero quiero, porque tú hiciste mención a un tema de mucha relevancia, querido Vicente, y me refiero al tema de la guerra estúpida arancelaria de Donald Trump. Fíjate, hoy el editorial del Wall Street Journal dice lo siguiente. El título es La vergonzosa verdad sobre los aranceles. Y entonces dice rápidamente, no solamente les voy a leer 2 párrafos de este editorial, que dice así: esta semana la Casa Blanca abrió un nuevo frente en su guerra contra la Reserva Federal, una disputa sobre la investigación de la Fed sobre las consecuencias de los aranceles del presidente Trump. Si los aranceles son una victoria económica y política tan clara, ¿por qué la administración Trump se muestra tan defensiva al respecto? El revuelo se centra en el análisis que les presentamos la semana pasada, realizado por 4 economistas del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estos economistas descubrieron que los hogares y las empresas estadounidenses están soportando casi el 90% del coste de los aranceles de Trump, contrariamente a la afirmación del presidente de que los extranjeros lo pagarían. El análisis de la Reserva Federal coincide con otras investigaciones sobre la distribución de los costos arancelarios realizados por economistas de Harvard y el Instituto Kiel de Alemania, y con el sentido común. No existe evidencia generalizada de que los productores extranjeros estén reduciendo sus precios para compensar los aranceles, el principal mecanismo por el cual los extranjeros pagarían los impuestos fronterizos. Le pasé, mira, aquí está la vergonzosa verdad sobre los aranceles, editorial de hoy del Wall Street Journal. Y hablando precisamente de editoriales, ayer debo de admitir que muchas veces difiero con Jorge Cepeda Patterson, a quien tengo muchos años de conocerlo y a quien respeto, ¿no? A pesar de las diferencias. Ayer le pegó a la pelota en la nariz, como dicen en el béisbol, López Obrador y Sheinbaum. Afinidad más allá de intrigas. Ya llegó la presidenta. Te la debo, mi querido Norman, discúlpame. Abrazo a todos. Vamos a esperar a que entren todos.